Muy bien, pues vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor, y esta mañana me gustaría compartir con vosotros una porción de las Escrituras que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, empezando la lectura en el versículo número 1. Y como buenos creyentes que sois en el Señor, sabéis que la batalla diaria del cristiano, del creyente, que es una batalla, no deja de ser una batalla, ¿tiene lugar dónde? En la mente, en el reino de los pensamientos, de las cosmovisiones, y en el tejido social en el que estamos inmersos hoy, es una guerra de ideas, de pensamientos, de ideologías, constantemente, bombardeando. Y nosotros tenemos que usar un lenguaje de la protesta, de hecho el término protestante, el lenguaje de la protesta. También tenemos que protestar, pero de una manera evidentemente pacífica. ¿Por qué? Porque aunque andamos en la carne, dicen las Escrituras, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, evidentemente, de todos estos argumentos, pensamientos que se levantan en contra de lo que Dios ha establecido. Pero no deja de ser una guerra de ideas, una guerra de pensamientos, constantemente una batalla diaria en nuestros pensamientos. Así que vamos a ver algunos consejos prácticos que nos da el apóstol Pablo para poder vencer toda esa guerra de ideas, de pensamientos, de ideologías que quieren entrar en nuestra mente y que quieren, de alguna forma, extraviarnos de nuestra verdadera fidelidad y sinceridad al Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es decir, esa habilidad que tiene la serpiente para engañar, para un fin maléfico, dice, temo, hay un temor, el primer versículo, el versículo 2 es el celo. El apóstol Pablo tiene un celo de Dios por los creyentes de Corinto, pero luego de mostrar su celo, su pasión, porque los creyentes en Corinto puedan permanecer firmes en la verdad del Evangelio, luego expresa su temor. Es todo un lenguaje de emociones. Primeramente, celo de Dios. Segundo dice, pero temo. Hay un temor en el corazón del apóstol. Dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es decir, Pablo dice que tenemos que retomarnos al origen de todas las cosas. Y evidentemente cuando nosotros queremos examinar algo tenemos que ir al origen. Y el origen es el libro de Génesis. Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 5 nos habla de este episodio que Pablo está diciendo aquí a los corintios. Está extrayendo una porción del Antiguo Testamento para hacerles ver una realidad. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, esa capacidad que el Señor nos ha dado de poder discernir bien las cosas, de poder juzgar lo que es bueno, lo que es malo, de poder diferenciar lo que es santo, lo que es impuro. Dice, me temo que de alguna manera la serpiente con su astucia, con su habilidad, con su manera de trabajar en los pensamientos aún de los creyentes, dice, pueda lograr este fin. Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay un temor en el corazón del apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, no ignoramos, no podemos ignorar las estrategias de Satanás. No podemos ignorarlas. Tenemos que estar muy despiertos, porque puede de alguna manera alterar nuestros sentidos, esa capacidad que Dios le ha dado al ser humano y al creyente en particular, de poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Esa capacidad de poder discernir lo que es la verdad y lo que es la mentira. Pero el enemigo puede usar estrategias y de alguna manera alterar
todo ese mecanismo que hay dentro de nosotros para hacernos creer una mentira. Y para ello el apóstol Pablo, evidentemente, tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11, está haciendo una protesta, el lenguaje de la protesta. Pero evidentemente lo hace de una manera pacífica, no usando la violencia, pero sí usando las armas que tiene que usar para poder vencer eso. Y sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas convencionales. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, ¿cierto o no? ¿Nuestra lucha contra quién es? Principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas, que usan argumentos, pensamientos, ideas, para alterar todo ese mecanismo que Dios ha puesto en nosotros para que podamos saber lo que es verdad, lo que es de Dios, y lo que es la mentira y lo que no es de Dios. Y Dios tiene que ayudarnos en esto, porque los tiempos que vivimos son realmente difíciles, muy difíciles. Pero Pablo está haciendo una exposición, una protesta a estos hermanos, y él sabe que la autoridad apostólica que el Señor le ha dado es una autoridad apostólica para edificar, no para destruir, para edificar. Y él quiere edificarles a través de este lenguaje de protesta, pero es una protesta nacida de un verdadero amor por la iglesia, de un verdadero amor por la verdad. Porque él sabe que en Corinto ha entrado falsos obreros, obreros fraudulentos, han entrado dentro de la congregación, que no aman la verdad, que se promocionan a ellos mismos, no promocionan a Cristo, no buscan realmente el bienestar de los creyentes, sino todo lo que pueden sacar de ellos. Y esto ha entrado dentro de la iglesia. Estos obreros fraudulentos, engañadores, que estaban poniendo en tela de juicio aún el apostolado de Pablo. Y entonces él hace un lenguaje de protesta y evidentemente saca ahí sus credenciales, lo que es un verdadero apóstol. Ellos no tienen celo de vosotros, no les importa realmente. Ellos quieren sacar provecho de vosotros. Pero qué diferente al celo que tiene el apóstol Pablo. Un celo, dice, celo de Dios. Celo de Dios, porque sabemos que hay un celo destructivo, ¿o no? Porque hay un lenguaje de emociones dentro de nosotros y sabemos que hay un celo que es destructivo, que nos puede destruir, que nos puede consumir. Pero el celo que tiene el apóstol por la iglesia es un celo que dice que es de Dios, que nace de una pasión, de un deseo por el bienestar de los demás. Sabe que en Corinto ha entrado una línea de doctrina que no es bíblica y hay un celo de Dios en su corazón que le consume, como Jesús. ¿Recuerdan cuando entró en el templo y limpió su casa? Dice, el celo de tu casa me consume, porque lo que están haciendo de este lugar, que tendría que ser un lugar de adoración, de oración para todas las naciones, lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de oración y de alabanza y de adoración para todas las naciones, y que no convirtamos nunca este lugar en una cueva de ladrones. Y si hay alguna línea de doctrina que no viene de Dios, que no es sana, estemos bien despiertos, el Espíritu Santo de Dios nos ayude para poder reprender todo eso. Pero hay celo en el corazón del apóstol, muy diferente a los falsos apóstoles. No tienen celo por la obra del Señor, no tienen celo por las ovejas del Señor. No, lo que les mueve es otra cosa: promocionarse a ellos mismos, hacerse dueño de la obra, hacerse dueño de los creyentes. Es muy diferente. El apóstol Pablo les está diciendo: yo les he mostrado con mi propia vida lo que es un verdadero apóstol del Señor. Y el apóstol Pablo no andaba por ahí promocionándose a sí mismo, porque dice él
si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Si alguno se gloría, que no se gloríe de sí mismo, sino que se gloríe en el Señor, porque entiende que todo lo que ha recibido, que todo lo que tiene, ha venido del cielo, ha venido de Dios. Pero no estamos exentos de que nuestros corazones se puedan contaminar con estos pensamientos, ¿o no? Claro, no estamos exentos, estamos viviendo aquí, en la tierra, y claro que nos puede afectar. Y es importante porque lo que pensamos afecta profundamente a cómo vivimos. Lo que nosotros pensamos afecta profundamente a cómo vivimos. Por eso dice el apóstol Pablo, cambiar vuestra forma de pensar para que así podáis cambiar vuestra manera de vivir. El cambio empieza aquí, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Necesitamos una renovación del Espíritu de Dios en nuestra mente para poder desechar argumentos, pensamientos, ideas que se han podido levantar dentro de nosotros, pero que no se conforman con la verdad de Dios. Necesitamos constantemente renovar nuestro modo de pensar, nuestra forma de pensar. Dice, porque si alguno viene predicando, versículo 4, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Es que, al igual que en el tiempo de Pablo, en los tiempos de hoy, también hay gente que va reinterpretando a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Y eso era un temor que había en el corazón del apóstol por la iglesia, porque dice, toleradme a mí, permitidme a mí este lenguaje de protesta entre vosotros. Es un lenguaje de protesta, pero para vuestra edificación, para vuestra santificación, para vuestra dedicación al Señor. Ese es el lenguaje que él está usando. Pero dice, sin embargo, si viene otro, predicando a otro Jesús, diferente al que yo os he predicado, bien lo toleráis, bien lo aceptáis, bien lo recibís. No, hermanos. El apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes, esto no debe ser así. Versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pero aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado. Está poniendo su ejemplo, su propia vida. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto he predicado el evangelio de Dios en balde. Hay gente que puede predicar el evangelio movido por otros motivos, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros habréis visto que hay gente que promueve el evangelio para promocionarse a sí mismos o para hacer dinero también. Un medio para conseguir un fin que no es darle gloria al Señor y buscar la salvación y la santificación de los creyentes, sino buscar solamente autopromoción. Pero ese Jesús que ellos predican no es el que nosotros hemos recibido. No es el que me enseña a mí las Escrituras. Un Jesús que ofrece mucho pero que demanda poco. ¿Quieres tener muchos seguidores? Predica, habla de un Jesús que ofrece mucho pero que demanda poco de la gente. Y vas a tener muchos seguidores. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Les está dando ejemplo del verdadero apostolado, no de aquellos encubridores, de aquellos que se filtraban como ministros de justicia, como apóstoles del Señor,
pero su fin era devorar al rebaño. Pero Pablo, consumido por ese celo santo, por ese celo de Dios, y quiera el Señor que en este tiempo que nos ha tocado vivir, el Señor despierte en nuestros corazones un celo santo por las cosas de Dios. Un celo santo por la obra del Señor. Y ese celo se demuestra por una pasión, por un interés desinteresado en favor de otro. Y eso es lo que está buscando el apóstol Pablo. Con todo este lenguaje de protesta que yo estoy dando, sencillamente lo único que busco es vuestro bienestar espiritual. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, para no seros una carga a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí. Me encanta esta frase. Por la verdad de Cristo que está en mí. En mí. Esa verdad de Cristo que está en ti y que está en mí nos transforma, nos cambia. La verdad de Cristo que está en mí. Gloria al Señor. Que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque nos amo, Dios lo sabe. Quizás a lo mejor este lenguaje de protesta, los creyentes están recibiendo, quizás lo están viendo como una reprimenda y quizás pensáis que nos amo, Dios lo sabe. Dios sabe realmente cuánto os amo. Dios realmente sabe cuánto os amo y cuánta carga tengo en mi corazón para que todas estas cosas no sucedan en nuestra vida. Para que todos estos argumentos y pensamientos de la llamada falsa ciencia penetren en vuestros corazones y os extravíen de vuestra verdadera sinceridad y de vuestra verdadera obediencia a Cristo. Eso es lo que le consume. Quiera el Señor en nuestras vidas y en esta nación de España que Dios levante hombres y mujeres consumidos por el celo de Dios. Y eso se va a ver en acciones prácticas, como las que está mostrando aquí el apóstol Pablo. Versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han disfrazado? ¿Nadie? Alguna vez, ¿no? Seguramente, ¿no? Una fiesta, ¿no? Los niños se disfrazan, a lo mejor de adultos también, una fiesta de amigos, te has disfrazado, ¿no? Y ese disfraz que te pones, evidentemente, no está diciendo lo que tú eres. Hay un personaje diferente a la persona. Se disfrazan. Agustín se ríe. Mira, no, algunos a lo mejor ni se ha quitado el traje todavía, ¿no? Se disfrazan. Hermanos, hay algunos que se disfrazan. Parecen, pero no son. Tendrán apariencia de piedad. Por eso es verdad la frase que dice, las apariencias engañan, ¿no? Las apariencias engañan. Que Dios nos guarde, que guarde también nuestros corazones, porque engañoso, más que todas las cosas, ¿qué es? El corazón. De no llevar un disfraz, de no llevar un ropaje que realmente dice algo de nosotros que no somos. Que Dios, con la luz de su verdad, con el espíritu de gracia y con el espíritu de verdad, pueda alumbrar la iglesia de Cristo y puedan salir a luz los falsos apóstoles. Sí, que los hay también en nuestra nación y nosotros no queremos nada con ellos, porque estos son lobos disfrazados
que entran en las congregaciones, que devoran al rebaño, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán una elocuencia muy bonita. Cuidémonos mucho. Que Dios nos ayude a estar bien despiertos. Tenemos el Espíritu del Señor, que Él nos haga ver lo que está bien y lo que está mal. Se disfrazan de apóstoles de Cristo, dice. Dice, y esto no debería de sorprenderos. Esto, que se disfracen de apóstoles de Cristo, dice, no debería de maravillaros, no debería de sorprenderos, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué curioso, ¿no? Esto está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a los creyentes de Corinto. Dice, que se disfracen de falsos apóstoles, dice, no debería de extrañaros ni de maravillaros, porque aún el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás también tiene sus ministros de justicia. Satanás también tiene a sus apóstoles. También los tiene. ¿No lo dice la Escritura? También los tiene. Y también se infiltran dentro de las congregaciones. Y el apóstol Pablo, cuando detecta esto, cuando sabe que está sucediendo esto, hay un celo que le consume. Y levanta la mano y dice, un momento, voy a protestar contra todo esto. Voy a levantar un lenguaje de protesta, voy a usar mi autoridad apostólica, pero no para destruiros, sino para edificaros en la verdad, para levantar la verdad y destruir la mentira. Para eso sí voy a usar mi autoridad apostólica, para sacar a luz a aquellos que andan disfrazados y que no andan conforme a la verdad y cuyo único fin es autopromocionarse. A ellos sí voy a usar mi autoridad. Pero a vosotros que amáis al Señor y que quizás a lo mejor, al igual que la serpiente, usó su habilidad para engañar, su astucia para engañar a Eva, ¿dónde empieza? En los pensamientos. Ahí es donde empieza la batalla, en nuestros pensamientos. Al igual que a Jesús en el desierto, ¿recuerdan dónde le atacó el diablo en el desierto? A sus pensamientos. Dios ha dicho lo mismo que la serpiente en el huerto. Con que Dios os ha dicho, está tergiversando la verdad. Pero Jesús, lo que no pudo el hombre en el jardín del Edén, Jesús lo pudo conquistar en el desierto. En un entorno mucho más difícil, en un desierto. El hombre estaba en un paraíso, pero no pudo resistir esta tentación. Sin embargo, Jesús la pudo vencer. En otro lugar diferente, no un paraíso, un desierto, pero pudo vencer a la serpiente. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era una necesidad que tenía Jesús en ese momento? ¿Sí o no? Sí. ¿Una necesidad lícita? Sí. Pero Jesús sabía que había algo más importante que esa necesidad física, que era la obediencia a Dios. Y por eso Él pudo vencer. Sí, claro que tengo necesidad de comer pan. Claro que mi cuerpo está pidiendo que lo alimente. Pero prefiero obedecer a Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante que nosotros podamos reordenar todos nuestros pensamientos con el conocimiento de la verdad. Porque Él dice, aunque soy tosco, un poco torpe en la palabra, no así en el conocimiento. No así en el conocimiento. Así que sería hoy un buen día para reordenar todos nuestros pensamientos conforme al conocimiento de la verdad. Hoy sería un buen día para dar ese paso.
Así que Pablo aquí en su protesta muestra su celo, que Dios nos ayude a tener ese celo de Dios. Ese deseo, porque sabía que toda esa doctrina que no era conforme a la verdad estaba entrando en los corazones de los creyentes. Y él podía haber mirado para otro lado, podía haber seguido para otro sitio. Sin embargo, él tiene que parar un momento, levantar la mano y decir: voy a protestar contra esto. Quiero, y no hay mayor gozo que ver que mis hijos andan y caminan en la verdad. Dice el apóstol Juan. ¿Habrá mayor gozo en la vida, dice el apóstol Juan, que ver a mis hijos andar en la verdad? Pero hay un temor. Me temo que la serpiente, con su astucia, con su habilidad para engañar, pueda extraviaros de vuestra verdadera sinceridad y de vuestra verdadera obediencia a Cristo el Señor. Porque si viniere otro predicando a otro Jesús que el que yo os he predicado, bien lo toleráis, bien lo aceptáis, bien lo recibís. Otro Jesús que el que yo os he predicado. ¿Qué Jesús predicó Pablo a los corintios? Porque él está diciendo ahí, si viene otro predicando a otro Jesús que el que yo os he predicado. ¿Qué Jesús predicó Pablo a los corintios? Si vas a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, vas a ver ahí el Cristo que él proclamó a los corintios. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Para algunos, la cruz era una locura. Pero para Pablo, dice a los corintios, la cruz de Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y dice, y ese Cristo es el que yo he venido a proclamaros. Antes de ir a Corinto, él estuvo en Atenas, con los grandes filósofos y oradores de aquella época. Estuvo en Tesalónica también, y le ofrecieron lugares donde exponer. Y allí estaban los grandes oradores de aquella época. Y después de pasar de Tesalónica a Atenas, va a Corinto. Y cuando llega a Corinto dice, mira, me he propuesto una sola cosa entre vosotros: proclamar a Cristo y a este crucificado. He estado en otros lugares, he tenido que disertar con grandes oradores acerca de la filosofía de la vida y de otras cosas, pero me he propuesto, a partir de ahora, me propongo una sola cosa: predicar la locura de la cruz. Predicar a un Cristo que se ha hecho hombre, que se ha hecho uno de nosotros para morir por nuestros pecados, pero que ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. A partir de ahora voy a predicar ese Cristo, aunque quizás para algunos sea locura. Pero un Cristo que también demanda, no solamente que ofrece, claro que ofrece salvación para todo el que quiera. Porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado ofreciendo salvación a toda la humanidad. Claro que Jesús, el Jesús que iba predicando Pablo, ofrece que es salvación. Porque eso es lo primero que el ser humano necesita, la salvación de su alma. Y por eso él dijo, a partir de ahora, yo voy a predicar a este Cristo. Pero vienen otros predicando a otro Cristo que no ofrece eso, que quizá os ofrece bienestar, que os ofrece una vida libre de sufrimiento, de dificultades, de adversidades, que no importa lo que creas y lo que vivas, bien lo toleráis. Pero no, Jesús no solamente ofrece salvación, pero también nos enseña cómo debemos vivir en este siglo que nos ha tocado vivir. Vivir una vida santa, justa y gloriosa, dando testimonio del Evangelio de Cristo, hasta que Él vuelva por su iglesia. Así que el Jesús, cuando tú examinas las cartas del apóstol Pablo, vas a encontrar que el Jesús que predica Pablo es un Jesús que ofrece primero salvación, porque es lo primero que el ser humano necesita, la salvación de su alma. Y claro que después Jesús también puede hacer otras muchísimas cosas en la vida de una persona. Pero el cambio empieza de adentro hacia afuera.
Y esa es una obra que solamente el Evangelio de Dios puede hacer. Otro es que se estará predicando a otro Jesús en otros lugares. Que Dios nos ayude a predicar el Evangelio o a predicar al Jesús que nos enseña las Escrituras. Uno que ofrece salvación, que ofrece libertad también para el cautivo. Porque ese fue su manifiesto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los pobres, ofrecer salvación a los pobres, a los necesitados, a aquellos que reconocen su necesidad de salvación, a aquellos que reconocen su necesidad. Señor, si tú no obras en mí, yo estoy perdido. A eso he venido yo a buscar, a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estábamos perdidos. Y si el Señor no hubiera venido a buscarnos, nosotros nunca podríamos haber ido al Padre. Imposible. Pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Y claro que a partir de ese momento Dios empieza una obra de santificación en la vida del creyente. Y tenemos que dejar que la obra de Dios trabaje en nuestros corazones, para que cada día se vaya formando Cristo en nosotros. Y esa es una obra en la cual todos hoy estamos inmersos y que terminará cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero todos estamos metidos todavía en esa fábrica donde Jesús sigue obrando y trabajando en nuestros corazones. ¿Queremos que el Espíritu del Señor nos visite? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Le dejaremos que nos cambie? Amén. ¿Le dejaremos que nos transforme? Amén. ¿Le dejaremos al Espíritu del Señor que obre en nuestros corazones? Amén. Y que quite argumentos, pensamientos que se han podido levantar dentro de nosotros, que nos quieren esclavizar? Como Él tiene que sacar la carta a los Gálatas, una carta de la verdadera libertad del creyente. Falsos maestros que se meten dentro de las congregaciones. No es suficiente el sacrificio de Cristo. Tenemos que añadirle otras cosas de la ley. No, solo Cristo es suficiente para tu salvación. ¿Quién os estorbó? Dice Pablo a los Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se presentan obstáculos en nuestro camino. Estorbos que lo único que buscan es desviarnos de la verdad. Y por eso Pablo dice, vosotros corríais bien en esa libertad de Cristo. ¿Quién os estorbó? ¿Qué clase de pensamiento ha entrado en vuestra vida para no obedecer a la verdad? Cuando Cristo se manifiesta entre vosotros con señales y maravillas, ¿lo haces por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Que Dios obre esto en nuestra vida. Hay argumentos que se levantan en nuestra mente, que nos tienen a veces aprisionados, argumentos, pensamientos, ideas contrarias a lo que Dios dice y que nos tienen a veces esclavizados, atemorizados. Que el Espíritu del Señor esta mañana pueda renovar nuestro entendimiento, que podamos ver con claridad la verdad de Dios. Dice, otro Jesús, otro Espíritu. Otro Espíritu que el que habéis recibido. Otro Jesús que os he predicado. Otro Espíritu que el que habéis recibido. Que Dios nos pueda guardar también de otros espíritus que no tienen nada que ver con el Espíritu de la verdad, con el Espíritu de la santidad. Que Dios nos ayude también a estar bien despiertos. Porque dice, si viene otro predicando de otro espíritu, bien lo toleráis. Libertad. Venga, toleramos. No. No toleramos cualquier cosa. No. Amamos la verdad. Y no podemos tolerar cualquier cosa que venga en contra de la verdad de Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso. Porque el Espíritu que hemos recibido nosotros, el Espíritu del Señor, dice, nos guiará a toda la verdad. El Espíritu del Señor no te va a guiar nunca a una mentira. Te va a guiar a la verdad de Dios y esa verdad te hará libre. El Espíritu del Señor, que hemos recibido, que mora en nosotros, que da testimonio de que somos hijos de Dios.
El Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida es el que nos guía a toda la verdad. Y dice otro evangelio. ¿Es que hay otro evangelio? ¿Hay cantidad de evangelios por ahí? Famoso evangelio de la prosperidad. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad del evangelio. Lo que tiene que prosperar es el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tiene que salir y tiene que proclamarse. Por eso dice Pablo a los Gálatas: si aún un ángel del cielo viene a vosotros predicando un evangelio diferente al que yo os he predicado, sea anatema. Aún si un ángel, dice, os predica un evangelio diferente. Y ya hemos visto en la carta del apóstol Pablo a los Corintios que hasta el mismo Satanás se puede disfrazar ¿de qué? De ángel, de luz. Si os predica un evangelio diferente al que yo os he predicado, un evangelio que se recibe por la fe en la obra salvadora de Cristo, pero es una fe que salva y es una fe que transforma, una fe que nos enseña a vivir una vida conforme a la verdad de Dios. Un evangelio que no solamente viene para informar, un evangelio que viene para transformar nuestra vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Hay una protesta? Sí. Pero es una protesta para edificar la iglesia de Corinto. Es una protesta que nace de un celo santo de Dios en el corazón del apóstol. Es una protesta que nace del temor de que los creyentes puedan ser engañados, al igual que Eva fue engañada en el paraíso. Me temo que la serpiente pueda también estar engañándoos. Vamos a hacer una oración al Señor. Y vamos a pedirle que Él en esta mañana pueda reordenar todos nuestros pensamientos conforme al conocimiento de la verdad. Y que ese conocimiento de la verdad nos ayude a reordenar nuestra vida, nos ayude a reordenar nuestras prioridades, nos ayude a reordenar todos nuestros pensamientos. Es una lucha, es una batalla diaria la que tenemos en nuestra mente. Hermanos, el Señor nos ha llamado a libertad. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. Que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Señor, esta mañana estamos delante de ti. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida en este lugar. Tú no tienes necesidad de que yo te diga nada, Señor, acerca de las personas que están en este lugar en esta mañana. Porque tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, los pensamientos que hay en cada uno de ellos. Pero en esta mañana, Señor, queremos que tu palabra, que tu verdad pueda reordenar toda nuestra vida. Que tu palabra, que tu verdad, Señor, pueda traer luz y orden a todo nuestro ser. Queremos ser y queremos andar conforme a la verdad de Cristo que está en nosotros. Para ello te pedimos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu y de tu palabra a derribar argumentos, a derribar pensamientos, ideas que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Pedimos, Señor, que en esta mañana tú puedas derribar, tú has dado armas a la iglesia que son poderosas en ti para la destrucción de estas fortalezas y argumentos. Y te pedimos en esta mañana que nos des la sabiduría de saber usar estas armas espirituales en esta mañana para destruir, Señor, todos esos argumentos que son contrarios a la verdad de Cristo.
Padre, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Santifícanos en la verdad, santifícanos, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestra vida, Señor, de tal forma, Señor, que podamos honrarte y bendecirte. Despierta en cada uno de nosotros un celo santo, un celo de Dios, por tu obra, por la verdad de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar despiertos, a estar atentos, para no darle lugar al diablo en nuestra vida. Queremos, Señor, obrar y queremos vivir en tu luz y en tu verdad. Obra, Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos. Aquí estamos, dispuestos, Señor. Y ayúdanos a predicar al Cristo que nos enseña tu palabra, Señor. Y que podamos compartir el Evangelio que hemos recibido y que nos enseña tu palabra. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.